Nuestra medida más concreta no empieza ahora, que es 2 de enero del año 2015. Nuestra medida concreta y nuestra hoja de ruta comenzó el 14 de mayo del año 2014, donde fuimos capaces de mostrarnos como una alternativa real a las políticas del señor Monago y al Gobierno del señor Monago. Cuando en el 14 de mayo del año 2014 los socialistas presentamos una moción de censura, no presentamos una moción de censura solo para ganarla en el Parlamento, sino que lo que presentamos fue una alternativa que denominamos la Agenda del Cambio y que va a ser nuestra hoja de ruta desde aquel día, desde el 14 de mayo hasta el 25 de mayo del año 2015, donde queremos volver a ganarnos, y para eso estamos trabajando, la confianza de los ciudadanos y para poner en práctica cosas muy sencillas que los ciudadanos ya conocen, porque nuestra Agenda del Cambio no tiene grandes anuncios. Nuestra Agenda del Cambio lo que pretende es arreglar los problemas fundamentales que tiene esta región y que no están en el discurso del presidente de la Junta de Extremadura. 140.000 parados y en 15-20 minutos de discurso no le escuchamos decir nada de los 140.000 parados, de los 70.000 extremeños que están en riesgo de exclusión social, solamente anuncios y propaganda, en definitiva, mentiras a las que nos tiene acostumbrados el presidente regional. Por lo tanto, los socialistas afrontamos este nuevo año con la responsabilidad de ganarnos la confianza de los ciudadanos para poner en marcha nuestra Agenda del Cambio, que es como queremos gobernar a partir de mayo del 2015, con la gente y desarrollando una agenda del cambio que quiere recuperar todo lo perdido en esta triste legislatura, donde no hay nada que funcione mejor que antes en la región.